Hola, buen día a todos y todas. Continuamos con la presentación, la segunda parte de este primer módulo que habíamos cortado en los conceptos únicos de higiene. Todo lo que vimos anterior es importante, lo tienen que tener en cuenta para poder entender por qué los procedimientos de higiene tienen una única forma de considerarse y de realizarse. Este concepto único es muy importante porque ahora después van a entender, normalmente se confunden estas acciones, las que implican o las que componen a los procedimientos de higiene, y se cometen errores gravísimos, sobre todo cuando uno piensa en la obtención de resultados. El procedimiento de higiene tiene 3 pasos: orden, limpieza y desinfección. No se pueden modificar, no se pueden alterar, sí se pueden hacer por separado, siempre y cuando haya un control, y en los procesos preoperacionales, en los procesos completos, está diseñado de esa forma y se puede hacer un seguimiento, porque esos procedimientos, ahora les explico, están preparados para ser documentados. Los procedimientos de higiene siempre se llevan adelante en el orden alimentario y en mantener toda la higiene de los entornos de forma operacional o preoperacional. Los procedimientos operacionales son los que se realizan mientras se está trabajando o produciendo. Son aquellos procedimientos necesarios para readecuar las superficies, para recuperar utensilios o herramientas de trabajo. Pero estos procedimientos operacionales no implican una higiene completa de todo el lugar o limpieza completa de todo lo que utilizamos. Eso se hace en los procedimientos preoperacionales. Preoperacional quiere decir que es antes de empezar las tareas de ejecución, de manipulación, de todos los procesos de preparación y de servido de los alimentos. Los preoperacionales son muy importantes y normalmente se deben realizar al principio de cada actividad o al final, depende cómo sean las secuencias de trabajo. Cuando hay continuidades, hay grupos de trabajos en jornadas completas o continuas, se establecen de una forma. En la normalidad de acciones, como puede suceder en el ámbito de ustedes en donde trabajan, los preoperacionales se deben realizar al final con una higiene completa. Ahora vamos a explicar esto, y sostenerlo durante el día con operacionales cuando es necesario, y al principio de cada acción, como esto se realiza al final de la jornada, sí yo puedo iniciar una actividad de elaboración de alimentos realizando solamente el proceso de desinfección, la parte de la desinfección. Pero acá ahora vamos a avanzar porque es importante que el concepto se cumpla en todos sus pasos, porque la parte más importante, que más incidencia tiene, es el procedimiento de limpieza o las actividades que implican la limpieza. Para darles un ejemplo gráfico, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, volvemos a una imagen que ya les había presentado en la primera parte. Acá tenemos una formación importante de películas de materia grasa que las generamos nosotros. Esto es un dispenser de servilletas o de toallas de papel, como quieran denominarlo, que está ubicado normalmente en las cocinas, en los baños. Esta particularmente, si mal no recuerdo, estaba en un baño, y normalmente esta parte de abajo de los dispensers de servilletas no se pueden ver, no se observan, pero yo lo pongo como ejemplo para acá en esta presentación, para que se pueda apreciar cómo se van formando esas películas que nosotros aportamos a la superficie con nuestras manos. Esto obviamente, insisto, tiene mucho tiempo y se va acumulando.
Lo cierto es que sirve como ejemplo para ver que nosotros somos formadores de películas y esas películas tienen cargas microbiológicas. Por eso lo de biopelículas, porque tienen vida. Ahora, puede que no sean un reservorio, recuerden los conceptos, porque ahí no se van a reproducir, pero sí están, sí forman parte de esa suciedad que está ahí, y nosotros con nuestras manos no solamente dejamos, sino que también arrastramos. Entonces se convierte en algo, en una situación muy peligrosa. Ahora, el punto es, eso está ahí porque los procedimientos de higiene fallaron o no se hacen de la forma correcta, porque pueden existir las dos formas. Directamente estas superficies, yo opino y creo que cualquiera de ustedes lo va a hacer, no ha sido higienizada nunca, por eso se encuentra en esa situación. Y muchas veces hay partes escondidas en nuestro entorno que sucede esto. Y normalmente lo que se realiza y se hace y se genera cuando se observa y se ve esto es utilizar el procedimiento de desinfección, y eso no está bien. La única forma de quitar biopelículas es con un producto, un domiciliario que sirva para eso. Por eso la insistencia en la secuencia de orden, limpieza y desinfección que requiere una higiene. Se basa principalmente en los domiciliarios que voy a utilizar. A ver, para tener una explicación ahora pronta, porque después lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, no hay forma de quitar esto con desinfectante, porque la formación de estas películas o biopelículas se genera con materia grasa, y tenemos que considerar que todos los productos que son desinfectantes tienen una base acuosa, y si nos ponemos a analizar un poquito, solo hace falta entender qué pasa o pensar qué pasa con la materia grasa y el agua, y eventualmente la respuesta es se rechazan, no se mezclan. No hay forma de mezclar agua con aceite o con grasa, no se va a generar eso nunca, se rechazan entre ellos porque tienen cualidades químicas que no permiten de que se mezclen. Para que eso suceda hacen falta otros productos, otras acciones físicas o químicas que los unan. Entonces los desinfectantes no funcionan para los procedimientos de limpieza. ¿Por qué? Porque el material, el producto desinfectante siempre es en base acuosa, la lavandina, el alcohol o los amonios cuaternarios hoy que han avanzado y en la quinta generación pueden ser utilizados en la industria alimentaria, pero hay que estar conscientes y esos productos tienen que estar certificados porque si no es tóxico el amonio cuaternario. Pero sin considerar productos que son caros, nosotros podemos utilizar para las desinfecciones la lavandina, que es lo más eficiente que tenemos y lo más económico. Pero insisto, no puedo realizar procedimientos de desinfección o aplicar elementos que son para los procesos de desinfección, porque para quitar la suciedad necesito detergentes. Los detergentes son los que me posibilitan, me dan las herramientas, tienen incorporadas las herramientas, están diseñados para eso, para quitar todo lo que está adherido a las superficies, principalmente toda la materia grasa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, insisto, porque yo no puedo nunca realizar un procedimiento de desinfección si previamente no hice una limpieza adecuada. La limpieza adecuada se hace, se realiza, se lleva adelante y es eficiente si utilizo un producto que sea detergente o jabón. El jabón o el detergente es lo mismo, tienen procedimientos distintos de obtención y, en honor a la verdad, son más poderosos los detergentes, principalmente los de buena calidad, que los jabones, y cumplen funciones distintas. Vamos ahora en un instante continúo con este tema. Ahora voy a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos de higiene, cómo se realizan. Es importantísimo tener este orden que está establecido acá. Es una consideración que tienen que empezar a tener en cuenta,
porque son factores muy importantes para poder llevar adelante procedimientos de higiene que sean seguros. Lo más importante es identificar lo de mayor riesgo y asegurarlo como justamente es de mayor riesgo. Preparar el entorno a limpiar, determinar los elementos de limpieza y productos que utilizaré y determinar el orden de ejecución de la tarea. Bien, les explico. Identificar lo de mayor riesgo significa que voy a determinar cuáles son los lugares más peligrosos en donde pueden haber microorganismos. Recuerda que en la parte anterior hablamos de reservorio, fómite y biopelículas. Esas superficies o soportes o esa identificación de superficies o soportes nos van a permitir identificar qué es de mayor riesgo y qué es de menor riesgo. Para eso tenemos que acudir o utilizar aquello que vimos sobre los microorganismos que tienen que ver con necesidades de crecimiento microbiológico. Y recuerdan que en esas explicaciones teníamos a la cabeza de las necesidades de crecimiento de microorganismos la actividad de agua. Bien, esa consideración de actividad de agua es tan importante para los procedimientos de higiene como para la manipulación de los alimentos. ¿Por qué? Porque es el factor más importante de crecimiento. Yo, si tengo una superficie determinada que tiene actividad de agua, se me convierte inmediatamente en un reservorio. Si tiene alimentos, por supuesto, también. Recuerdan que los tres primeros puntos de esa diapositiva indicaban los más importantes para ambos, principalmente para los procedimientos de higiene. Entonces, identificar lo de mayor riesgo me implica eso. Si yo estoy haciendo procedimientos de higiene y en los entornos donde estoy trabajando tengo que considerar cuál lugar o superficie son las de mayor riesgo, tengo que valorar esta cuestión de cuáles son las necesidades de crecimiento que se cumplen para que los microorganismos se reproduzcan. A ver, dicho más sencillamente, en el entorno edilicio en donde hay producción de alimentos, en el lugar donde ustedes se encuentran, hay lugares que son de alto riesgo justamente porque son reservorios, no son un fómite en donde va a haber microorganismos pero no se van a reproducir. Ese lugar, o los lugares más importantes a los que les estoy indicando, son principalmente el baño y la cocina, ¿sí? Porque en ellos tenemos actividad de agua y además tenemos nutrientes. El más peligroso es el baño porque justamente es el lugar donde los humanos van y dejan sus desechos. ¿Se entiende? Recuerden que dijimos que cuando hablamos de vectores, el vector más importante es la persona, el ser humano, y lo siguen todos los otros animales, insectos, roedores, pero la persona, el hombre, la mujer, nosotros somos los que llevamos y traemos y somos por ende el vector más importante. Por eso, al determinar cuál es el lugar de mayor riesgo, primero vamos a pensar que es el baño, porque es un reservorio, porque tienen todo lo necesario ahí los microorganismos para reproducirse, pero además las cargas microbiológicas que quedan ahí son altamente peligrosas. Insisto, son nuestros desechos los que van a parar el baño. Ese es el mayor riesgo que tenemos en los entornos en donde trabajamos o manipulamos alimentos, los baños. Después siguen otros lugares en donde hay actividad de agua y nutrientes principalmente, y eso es la zona de elaboración, las mesadas, la zona de la cocina y las heladeras. ¿Está? Entonces, esta identificación de los lugares de mayor riesgo me va a permitir a mí poder preparar el entorno para limpiar desde la concepción de cómo lo voy a hacer y los elementos que voy a utilizar. Recordemos que higiene implica tres pasos: orden, limpieza y desinfección. ¿Está bien? El orden, ahora lo vamos a detallar, me permite preparar el entorno e incluso establecer qué es lo que voy a utilizar con respecto a los domiciliarios. La limpieza es la que se realiza con un producto que sirva para eso. ¿Cuáles son? Como dije recién,
los detergentes y los jabones. ¿Está? Ese es el primer paso. Después la desinfección, si esto está bien hecho, el procedimiento de limpieza, la desinfección es muy importante, pero no es una tarea tan extenuante y tan importante o técnicamente considerada como es la limpieza. Y seguido a esto, estamos pensando en el orden de los factores del procedimiento de higiene, determinar el orden de ejecución de la tarea. ¿Por qué? Y acá es donde siempre se cometen errores. Es lo más importante considerar que lo primero que voy a hacer son los lugares de menor riesgo. Y después o al final los de mayor riesgo. Si yo puse como ejemplo que el baño es el lugar de mayor riesgo, lo identifico como el de mayor riesgo, no puedo iniciar los procedimientos de higiene en un baño. Tengo que hacerlo en los lugares de menor riesgo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no, pongo en juego la función nuestra como vector y transporte de microorganismos. Si yo voy al baño, estoy contaminándome de alguna forma con los microorganismos que están en el baño. Entonces el baño es el último lugar que se realiza y el primero es el de menor riesgo o que tiene más incidencia en este caso sobre los alimentos, porque los procedimientos de higiene, nosotros estamos hablando de zonas de producción de alimentos, pero pueden ser en una casa, pueden ser en un hotel, pueden ser en otras instalaciones, en donde hay procedimientos de elaboración de alimentos. Vamos a considerar las superficies y soportes que van a estar en contacto como alimento, los lugares en donde voy a arrancar, porque son los más importantes para la contaminación cruzada. ¿Está? Después vamos a ver en otro módulo todo lo que tiene que ver, en donde inciden todas estas cuestiones de microbiología sobre los alimentos directamente. Entonces, vamos de nuevo. Identifico las zonas de mayor riesgo y establezco dónde voy a empezar los procedimientos o dónde voy a ejecutar los procedimientos de higiene que van a ser en los lugares de menor riesgo. ¿Por qué? Porque si empiezo por los de mayor riesgo, que son aquellos que son reservorios, voy a transportar con mi función vector los microorganismos a esos lugares de menor riesgo, contaminándolos. ¿Está? Este factor es muy importante tenerlo en cuenta. Esto implica, esto significa, o esto es una de las cuestiones más incidentes que tienen que ver los procedimientos de higiene cuando no se llevan adelante de la forma adecuada. El orden me permite establecer no solamente los elementos que voy a utilizar, cómo los voy a utilizar, las concentraciones, las diluciones, que después vamos a ver, sino que tienen que establecer dónde empiezo y dónde termino una acción de limpieza y desinfección, porque si no me convierto en el vector que va a contaminar y en realidad no estoy haciendo un procedimiento de higiene seguro, solamente higienizo, limpio, como se dice normalmente, limpio, estoy limpiando. Eso es un cambio de paradigma que debemos asumir y empezar a respetar, porque si no se hace, las contaminaciones no paran nunca. Y nosotros, como dijimos en el módulo anterior, en la presentación anterior, los microorganismos no se ven. Entonces la única forma de lidiar con ello es hacer acciones preventivas técnicamente establecidas o consideradas para que esos microorganismos no se multipliquen, se reproduzcan de forma exagerada, porque, insisto, siempre van a estar los microorganismos, y esto es así. Es muy difícil tener entornos estériles, solamente están adecuados en las cantidades de microorganismos que va a haber. Para eso debo realizar bien los procedimientos de higiene, que higiene a su vez está compuesto por tres partes: orden, limpieza y desinfección. Bien, pasamos de diapositiva. Los soportes y superficies son muy importantes considerarlos, ya los vimos en el módulo anterior, pero los procedimientos de higiene tienen algunas incidencias en particular. Las superficies y soportes son todas aquellas donde aplicaremos las técnicas de higiene, ¿está? Y va desde el piso hasta el último utensilio que vamos a utilizar.
todo es superficies y soporte. Y también hay que identificarlas para saber cuáles son más aptas y cuáles son menos aptas, porque en función del tipo de material voy a tener que considerar cómo voy a hacer los procedimientos de higiene o qué acciones específicas voy a llevar adelante sobre estas cuestiones. Las superficies y soportes también implican la indumentaria de las personas. El personal que realiza manipulación de alimentos tiene que cumplir con normas que están establecidas en el Código Alimentario Argentino de cómo van a ser sus ropas, la indumentaria de trabajo que tienen que utilizar para eso. Entre ellos, primero, cómo está compuesto ese uniforme, que sí o sí, según el Código Alimentario Argentino, va con una cofia, o sea, una protección en la cabeza para que los pelos no vayan a caer sobre la superficie o sobre los alimentos, un barbijo. El barbijo está normado y tiene que utilizarse en la elaboración de alimentos. No se hace, pero no se está acostumbrado, pero en ciertas elaboraciones es muy importante hacerlo, sobre todo cuando se trata con personas que están en condiciones de salud compleja, que están convalecientes, que tienen una enfermedad, están cursando una enfermedad, porque yo cuando hablo, lamentablemente, y esto es una realidad, también escupo. Sale saliva de mi boca, es inevitable, eso sucede permanentemente, continuamente. Después si puedo cargarles un video, porque por ahí los videos son pesados para cargar en las plataformas, voy a hacer todo lo posible para subírselo, porque no es fácil ver esto que nos sucede a diario cuando nosotros estamos hablando, ni hablar si tosemos o estornudamos. Pero la proyección de gotas microscópicas a veces de saliva es inevitable. Por eso en la industria alimentaria a gran escala sí o sí se utiliza dentro del uniforme que utiliza un operario de manipulación de alimentos el barbijo para evitar las contaminaciones que van desde la boca hacia el alimento. Y hablando de superficies o soportes, la boca es el reservorio más importante que tenemos para la reproducción y proliferación de los microorganismos. La boca tiene actividad de agua, tiene alimentos, tiene temperatura adecuada, tiene pH. ¿Se acuerdan todo lo que dijimos de necesidades de crecimiento microbiológico? Bueno, la boca es el lugar más importante para los microorganismos donde se van a reproducir. Ahí está todo. Tienen todo, absolutamente todo lo que necesitan para vivir y reproducirse. De hecho, una higiene inadecuada de la boca es algo muy serio para los procesos de elaboración de alimentos. Por eso, si yo tengo una enfermedad en la boca, porque existen enfermedades, no estoy hablando en este caso de falta de higiene bucal, sino de enfermedades, es obligatorio la utilización del barbijo. Esto no se puede obviar. La boca nuestra es un reservorio, ahí viven y se reproducen los microorganismos en las mejores condiciones que pueden tener. En ningún otro lugar van a tener tantas condiciones, ni siquiera adentro nuestro, en el aparato digestivo o en los intestinos, en donde transita los alimentos que después salen como materia fecal. Ni siquiera ahí hay tanta variedad y cantidad y peligrosidad de microorganismos como existe en la boca. Fuera de la boca y en nuestro cuerpo también estas capacidades de los microorganismos de reproducirse las encuentran en nuestras manos. La falta de higiene de manos es lo mismo, no es tan complejo como la boca, pero sí en las manos, debajo de las uñas puede suceder esto. Si tenemos actividad de agua o disponibilidad de agua y nutrientes y microorganismos porque estamos manipulando alimentos, esos caldos que se generan en nuestras uñas también pueden generar contaminaciones que la vamos a pasar pensando, y siempre tengamos en cuenta que nosotros somos un vector, el más importante en las cadenas de contaminación. Entonces, pensar en superficie y soporte no solo tiene que ver con nuestros entornos, con lo que manipulamos, con las mesas, las mesadas, con los utensilios, las herramientas, con las ollas, con los vasos, con todo lo que nos rodea en las acciones de elaboración y consumo de alimentos, sino que están también íntimamente ligados con nuestras condiciones de higiene y de vestimenta. ¿Está?
nuestra vestimenta es un portador, es un vector, ¿sí? Porque es una superficie no apta, es porosa, entonces los microorganismos se pueden pegar. Si los uniformes están sucios, todo lo que está ahí va a pasar a la superficie y va a pasar a los alimentos. Y además le vamos a incorporar lo que nosotros tenemos adentro cuando no somos cuidadosos en la elaboración y hablamos demasiado, nos reímos, gritamos, estornudamos o fumamos. Eso no está permitido porque, de hecho está normado en el Código Alimentario Argentino, porque generan contaminaciones que tienen que ver con el aporte microbiológico de cada persona. Esto es sumamente importante. De hecho, si yo me voy a lo estricto, ni siquiera en los procedimientos de higiene debería una persona no usar barbijo, porque si yo tengo una enfermedad y voy por ejemplo, les doy como un ejemplo, esto normalmente no es así, pero tenemos que ponerlo en las posibilidades de que suceda. Si yo tengo una enfermedad y la puedo transmitir a través de la saliva, y yo voy y realizo un procedimiento de higiene en un baño, en donde después voy a utilizarlo una persona que tiene algún problema de salud serio, que es convaleciente, que tiene una enfermedad compleja, voy a contaminarlo a través de las superficies del baño. Entonces, por eso es importante considerar todos los aspectos que veníamos viendo en esta presentación, ¿sí? La reproducción de los microorganismos, tenemos que conocer cómo se reproducen, porque esas necesidades de crecimiento nos dan información. Conociendo eso, nos dan información de dónde va a haber reproducción de microorganismos. Insisto, los microorganismos están en todos lados, siempre van a estar, y nosotros aportamos, llevamos y traemos. Ahora lo que tenemos que procurar de que las cargas sean lo más chicas posible, lo más bajas, la menor cantidad posible de microorganismos. Esto solamente se puede hacer conociendo esto y llevando adelante procedimientos que atiendan estas cuestiones. Superficies y soporte, entonces, implica no solamente lo que nos rodea, sino también lo que nosotros tenemos puesto, nuestra higiene y nuestras acciones o actos o hábitos y costumbres incluso. Si yo tengo la costumbre de tocarme la nariz continuamente y estoy haciendo manipulación de alimentos o procedimientos de higiene, estoy contaminando con mis cargas microbiológicas todo lo que toco. Entonces no puedo hacer eso. De hecho, se está establecido por norma que cuando yo toco algo distinto a lo que estoy manipulando, cuando hago alimentos, tengo que lavarme las manos. Si yo me limpio la nariz, tengo que lavarme las manos para seguir con la manipulación. Si yo voy al baño, tengo que lavarme las manos para conseguir con la manipulación, y eso es mínimo, básico. Y lavarme no es ponerme un desinfectante. Acá entro otra vez a jugar el concepto de higiene. Yo no puedo lavarme las manos con un desinfectante. Tengo que utilizar un jabón, el jabón, y después utilizo el desinfectante. Eso es un procedimiento seguro de higiene, en este caso de manos. Porque normalmente consideramos que poniéndonos alcohol en nuestras manos estamos solucionando los problemas de contaminación, y no es tan así. ¿Sirve el alcohol? Sí, de hecho está establecido y hay que utilizarlo. El alcohol para desinfectar sirve, pero solamente es útil para aquellas últimas cargas que se incorporaron a nuestras manos o a la superficie que queramos desinfectar. Como ya dije anteriormente, si nosotros no podemos ver los microorganismos, no sabemos si tenemos cargas nuevas o viejas de microorganismos. Entonces, lo efectivo es lavarse y después desinfectarse. Igualmente, las desinfecciones, insisto, se pueden hacer, pero solo van a actuar sobre los microorganismos que en la última manipulación, en el último contacto que tuve con superficies que no están controladas, me incorporaron a las manos. En la realidad hay que lavarse y desinfectarse, o al menos lavarse. Usar, en este caso, un detergente o un jabón. Normalmente se usa jabón para el lavado de manos, pero también puede ser un detergente. Bien, pasamos a otra diapositiva. Bien, acá hay algunos conceptos que tienen que ver con los procedimientos de limpieza que los define. La limpieza es separación de dos o más sustancias físicamente unidas de forma débil o fuerte. Limpieza significa eliminar las capas adheridas, como las biopelículas o películas, como quieran llamarlo,
que veníamos mencionando desde hace un rato ya, porque son muy importantes y normalmente no son consideradas. ¿Cuáles son los objetivos de la limpieza? Cumplir exigencias estéticas macro y microscópicas. Recuerdan lo del cambio de paradigma que tenemos que considerar, porque esas exigencias estéticas tienen que ver que no tengo que ver suciedad. Eso es lo macro. Y son exigencias estéticas. Ahora, no son exigencias estéticas lo microscópico. Lo microscópico es otra cuestión, eso es asegurar que los procedimientos de limpieza son adecuados. ¿Está bien? Durante el procedimiento de limpieza bien realizado, puedo eliminar microorganismos. Y esto es muy importante considerarlo porque normalmente se piensa que los microorganismos solo se matan con desinfectante. No es tan así, porque hay microorganismos, recuerde que son células, bacterias, los virus o algún otro tipo de microorganismo que por su tipo de conformación, su piel externa, digamos, son paredes celulares, están conformadas por lipoproteínas. Cuando están conformados por lipoproteínas, el detergente puede eliminar microorganismos. ¿Por qué? Porque el detergente, ahora después vamos a ver, tiene la capacidad de emulsionar lo que es graso, toda la grasa. Entonces le quita una parte de esa protección que tiene, de esa piel, de ese cuerpo del microorganismo, de la bacteria, y la mata. El desinfectante hace lo mismo, elimina parte de esa membrana que lo cubre, que es como su piel, de un microorganismo, lo digo así para que lo entiendan. Cuando se elimina o se afecta esa estructura, el microorganismo muere. Quiero decir con esto, procedimientos de limpieza muchas veces pueden eliminar los microorganismos, incluso los virus. De hecho, durante el coronavirus se pensó y se utilizó muchísimo los procedimientos de desinfección y no se le dio importancia a los de limpieza, ¿sí? A la utilización de los jabones o los detergentes. Y el coronavirus tenía una capa de protección que era lipoproteica, o sea que la limpieza también lo hubiese matado. Y si lo asegurábamos con la desinfección, era más profundo y más seguro aún. Pero se olvidó mucho este concepto de la limpieza primero y después la desinfección. La limpieza también debe permitir restablecer el funcionamiento de las actividades. No puede incidir sobre ellas y no las puede alterar. Recuerden que dije anteriormente que en los procedimientos de higiene hay operativos operacionales y preoperacionales. Durante los procedimientos operacionales, el procedimiento de limpieza no puede alterar las funciones ni ponerlas en riesgo, porque estamos utilizando un detergente que está habilitado, está permitido, todo lo que ustedes quieran, pero puede llegar a convertirse en una contaminación química. Porque si lo mal utilizo y me quedan restos sobre la superficie, voy a estar contaminando con detergente. A ver, no genera grandes problemas a la salud, porque de hecho no va a suceder, pero es una contaminación y también tengo que evitarla. Entonces, cuando dice permitir restablecer el funcionamiento, quiere decir que tengo que ser cuidadoso cómo utilizo los detergentes y los desinfectantes, y principalmente los tengo que utilizar en las concentraciones que corresponden. El otro punto, no afectar las utilidades de las instalaciones, elementos o utensilios. Es lo mismo, se refiere a lo mismo. Se restablecen porque no debo afectar la utilidad de esas instalaciones durante los procedimientos de higiene, pero además hay que tener cuestiones de seguridad personal presente, porque cuando yo higienizo, lavo, limpieza y lavado es lo mismo. La limpieza es la que se realiza en seco, no necesariamente tengo que utilizar agua o no se enjuaga. Y el lavado es también limpieza, o sea que es parte de la higiene donde voy a utilizar jabones o detergentes que sí lleva cantidad de agua y requiere enjuagado. Esa es la diferencia entre limpieza y lavado. Es lo mismo, pero se utilizan proporciones distintas, sobre todo de lo que es agua. Igual, el otro punto, igual como ya se los había mencionado, no hay que influenciar químicamente las superficies ni recontaminar con el factor vector. No influenciar químicamente la superficie es esto, no dejar restos de
jabones o detergentes o de desinfectante, mucho menos de amonio cuaternario si se utiliza, o de perfumes o desodorantes que muchas veces se utilizan con el fin de tapar malos olores. No es recomendable. En realidad en la industria alimentaria no se permite la utilización ni siquiera de perfumes en los detergentes. De hecho, los detergentes que vienen para los procedimientos de higiene en la industria alimentaria o para la elaboración de alimentos no traen agregados de perfumes. ¿Por qué? Porque genera una contaminación también química o una modificación, una alteración de los sabores. Puede suceder. Entonces, para prevenir eso, no vienen con aromatizante. Entonces, no se puede utilizar, por otro lado, perfumes, sobre todo si son muy poderosos, porque generan dos cuestiones. De hecho, está establecido en la norma. Va a tapar, a cubrir los problemas de malos procedimientos de limpieza y desinfección. Y además puede generar contaminaciones de orden químico. Entonces normalmente no se tiene que utilizar. Por supuesto, si la compra de este producto son las que se hacen en el supermercado de productos comunes, hay que utilizar aquellos que sean menos incidentes. Normalmente los detergentes que vienen aromatizados con limón son suavecitos y no van a generar una cuestión que incida sobre el resultado de los alimentos. Pero si tienen otros perfumes más poderosos, ya hay que evitarlos. De hecho, quiero aclarar una cuestión con esto, creo que después lo tenemos ahí previsto en las diapositivas. Los detergentes de buena calidad, o los más caros, en el caso del detergente, el que sea más caro sí tiene que ver con las capacidades de ese producto, son porque tiene mayor concentración de productos, de aquello que químicamente lo hace detergente, con las cualidades que tiene. Es preferible siempre, yo sé que esto es difícil asumirlo o a veces afrontarlo, pero es preferible comprar detergentes de buena calidad y usarlo en las diluciones que corresponden, porque van a ser más efectivos, mucho más efectivos que aquellos detergentes que son de menor concentración de materia activa. Esto puede suceder y sucede porque el ANMAT, que es quien regula esto, permite esas diferencias de concentración de materia activa, que de hecho tienen que estar establecidas, indicadas, especificadas en las etiquetas. Normalmente no le damos mucha importancia a esto, pero las etiquetas dicen y deben decir qué cantidad de materia activa tiene un detergente para que ustedes puedan evaluar cuánto sirve para lo que voy a hacer o para lo que voy a higienizar o lo que voy a limpiar, en el caso que sea. ¿Está? Pasamos a otra diapositiva. Bien, esto es a los fines de la clasificación y está relacionado con lo que dije anteriormente. La limpieza tiene que ser macroscópicamente limpia, o sea, en el macro, en la observación de los entornos, tengo que considerar de que se tiene que ver limpio, pero debe ser microscópicamente segura. Para que eso suceda, volvemos otra vez al tema del procedimiento de higiene o el concepto de procedimiento de higiene, que es único. Debo limpiar y después desinfectar, si no nunca voy a conseguir que las superficies estén higiénicas y seguras. Es la única forma de hacerlo utilizando bien los domisanitarios, que son los productos que utilizo en los procedimientos de higiene, jabones, detergentes, desinfectantes. También en domisanitarios entran todo lo que son, esto para la norma nacional, todo lo que es venenos. Aquello que se utiliza para eliminar plagas entran dentro de los domisanitarios, y con esto hay que tener mucho cuidado porque esos productos no se pueden utilizar de forma arbitraria y en cualquier momento. La eliminación de plagas se utiliza en momentos específicos y generalmente con productos que estén habilitados y personas que sepan sobre eso, que estén preparadas técnicamente para llevarlo adelante. Si no, se convierte en un riesgo, en una contaminación química que puede ser muy peligrosa, porque, insisto, todos los domisanitarios que son para desinfectar, eliminar plagas, son peligrosos para la salud.
Acá tenemos una identificación de 3 formas de energía de limpieza que normalmente todos hacemos y sabemos de esto, pero no lo consideramos en esta separación de conceptos. La energía química más importante justamente son los dominios sanitarios, detergentes, limpiadores cáusticos y abrasivos. Hago una aclaración. Estamos hablando procedimientos de higiene para la elaboración de alimentos, pero también para los entornos. Cuando utilizo los dominios sanitarios para los procedimientos, para procedimientos de higiene en zonas de elaboración de alimentos, no puedo utilizar limpiadores cáusticos, y los abrasivos tienen que ser correctamente quitados, que son todos aquellos, hoy vienen en forma de crema, antes venían de forma de polvo, porque son contaminantes físico-químicos, hacen las dos cosas, es algo físico y también es químico. Los detergentes son lo más importante para la elaboración de alimentos. Ahora, en un baño, en un piso o en otras áreas como habitaciones, sí puedo utilizar cualquier otro elemento, porque ahí no se van a manipular alimentos ni hay riesgo de que alguien se contamine con productos químicos o con contaminaciones físicas. La energía mecánica es la que utilizamos para el restregado, sea con elementos, con trapos, con paños, con cepillo, con esponjas metálicas. La energía mecánica, eso, el agua a presión se suele utilizar, y agua a temperatura incluso, en la industria alimentaria. Después no es factible utilizarlo porque las instalaciones que normalmente utilizamos en los ámbitos normales no admiten la aplicación de agua a presión, porque se arruinarían todos los materiales y pondríamos en riesgo por el tema de las instalaciones eléctricas. Y la tercera energía, que es la térmica, que es vapor o agua caliente. Tampoco lo utilizamos nosotros en términos de normalidad de aplicación de higiene, pero sobre todo el vapor no lo utilizamos, pero sí usamos agua caliente. Y acá quiero resaltar algo: el agua caliente es eficiente para la aplicación de detergentes, ¿sí? Para la aplicación de detergentes, o sea, en el procedimiento de limpieza. Pero el agua caliente no puede estar arriba de 40 grados porque el detergente pierde capacidades químicas. ¿Es bueno? Sí, pero hay un límite de temperatura. No puedo poner agua muy caliente, pero además porque además también va a afectar las manos, no se puede manipular con facilidad. Entonces, cuando hablamos dentro del proceso de limpieza, la utilización de agua caliente, debe estar limitada a la temperatura, porque si no arruino las capacidades del detergente. ¿Está? No se puede utilizar muy caliente. Y lo aclaro por si me llegó a olvidar más adelante: en la aplicación de desinfectantes en la lavandina o el alcohol, no puedo tampoco utilizar agua caliente ni tibia, principalmente en la lavandina. La lavandina está conformada por cloro, una concentración de cloro. El cloro es un gas licuado que se utiliza que se pasa por procedimientos físicos para que se puedan generar lo que nosotros conocemos como lavandina o hipoclorito de sodio. Es una concentración de cloro, pero el cloro es fotosensible, es termosensible y es volátil. Su durabilidad es muy escasa. De hecho, ahora seguro después creo que lo tengo escrito por acá, pero les anticipo: la lavandina no se puede utilizar con agua caliente, porque directamente en el mismo momento que le pusimos agua caliente, o la pusimos a la lavandina en agua caliente, se evaporó, se volatilizó y no sirve como lavandina. Solamente va a quedar el olor típico de la lavandina, que ese olor típico de la lavandina es algo agregado, que está estandarizado, son todas iguales, pero es agregado, porque en realidad el cloro no tiene olor. Para la comprensión también, tipos de suciedades son las orgánicas e inorgánicas. Esto todo el mundo lo sabe, acá le ponemos los nombres adecuados. Las orgánicas son grasas, proteínas, almidones, que de hecho son las que se pegan y oscurecen las superficies. Esas grasas, proteínas, almidones que van quedando y se van oscureciendo en las ollas, cubiertos, en sartenes, en todos los lugares, ustedes todos habrán visto esto, tienen que ver con las sustancias orgánicas. De hecho,
son muy difíciles de sacar cuando hay mucha acumulación, porque se pegan y se incrustan de una forma extraordinaria. Ese tipo de suciedad, si los procedimientos de higiene fuesen efectivos y bien realizados, no sucederían, o sucederían al menos con menor intensidad. Ahora, cuando los procedimientos no son bien hechos, en todo lo que es utensilios, esa suciedad orgánica es la que se va pegando y se endurece y es muy difícil de sacar. Y bueno, inorgánicas son impurezas, las incrustaciones, el óxido, sarro, salitre, calcificaciones. Depende de la zona donde estemos, el tipo de agua que tengan también influye en estas cuestiones. Bien, acá llegamos al punto que quería mencionarles con un poco de detalle. Los detergentes tienen propiedades específicas, son creados con estas propiedades. El detergente es algo importante en la industria, en todas las industrias. De hecho, acá por eso tienen la aclaración alcalinos, ácidos y neutros. Los detergentes, según la utilización, tienen un pH determinado. Recuerdan cuando vimos necesidad de crecimiento microbiológico, vimos el tema del pH, ahí tienen una imagen de cómo se clasifica. Pero para nosotros los detergentes que nosotros utilizamos comúnmente son los neutros. Los otros tienen otras utilizaciones y no se utilizan normalmente en la industria alimentaria, porque además nosotros no accedemos a ellos porque son costosos y no tiene sentido para nosotros utilizar en los entornos de higiene domiciliaria o de edificios, todo lo concerniente al aspecto edilicio. No son necesarios utilizar alcalinos o ácidos, pero los neutros son suficientes, alcanzan, siempre y cuando tengan una concentración de su conformación química que sea adecuada. Normalmente los detergentes hoy de buena calidad andan entre el 18 y el 20% de concentración de materia activa, de eso que lo hace detergente y que permite que se generen estas cualidades, estas propiedades: humectación, penetración, emulsión y suspensión. Cuando hablábamos de los procedimientos de higiene, decíamos que la limpieza se realiza con detergentes o jabones. Lo más importante de esto a considerar, y para que lo tengan en cuenta y lo puedan definir e incluso explicar, porque estas cosas hay que sociabilizarlas, hay que comentarlas, hay que compartirlas. La más importante es la emulsión. Los detergentes tienen la capacidad, que es muy importante, de emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Es unir una grasa con el agua. Esa es una unión química que se produce porque el detergente está preparado para eso, con una composición química que permite que haya una emulsión. Entonces, cuando yo higienizo en el proceso de limpieza, utilizo el detergente. Cuando aplico detergente con la dilución que corresponde, esas grasas, esas biopelículas que estábamos mostrando y que vimos imágenes, se desarman y se emulsionan, ¿sí? Se une el agua con el aceite, y eso ahí radica la importancia fundamental de los detergentes, porque esa emulsión no se va a desarmar, es una unión química que no se desarma más. Entonces, cuando yo retiro esa emulsión, estoy eliminando definitivamente las grasas. Si no tuviera esa acción, que por ejemplo sucede con los alcoholes, porque muchos piensan, no, pero el alcohol a mí me levanta la suciedad. Sí, pero no está emulsionando. Levanta lo que yo puedo levantar, y en biopelículas que recién se empiezan a formar, no son visibles, entonces no me es útil. Recordemos que siempre buscamos la prevención, y para eso para hacer prevención tenemos que estar adelante del problema. Por eso la utilización de los detergentes de buena calidad es muy importante, porque ese factor de emulsión me permite sacar todas las biopelículas o las formaciones de películas grasosas que se generan en toda la superficie, en nuestras manos,
y así de esa forma no van a llegar a los alimentos o van a quedar en superficies importantes como son las de las heladeras, por ejemplo. Yo la heladera no necesito desinfectar, lo que necesito es lavarla. Para lavarla tengo que utilizar un detergente diluido en la proporción adecuada y de la calidad adecuada. Entonces ahí sí me voy a asegurar que un procedimiento de higiene para una heladera es correcto. Si yo solo la vacío y le tiro agua con lavandina, no estoy haciéndole nada porque las películas o biopelículas son en base grasosa y los desinfectantes como el agua lavandina o la dilución de lavandina son en base acuosa, no van a unirse, no van a atravesar esas películas que están formadas, que están conformadas por grasa y también proteínas y azúcares, no las va a penetrar, entonces no va a eliminar microorganismos. Lo eficiente son los detergentes. Y detergentes y lavandina es suficiente. Hoy en la industria hay millones de productos que ofertan capacidades extraordinarias de eliminación de microorganismos, pero ustedes tengan presente que si no limpio, si no utilizo un detergente, yo no puedo eliminar microorganismos. Esto es así. Y la explicación está en eso, que los microorganismos se protegen debajo de esas formaciones de películas grasosas y no puedo llegarlas, a alcanzarlas con los desinfectantes. Pasamos a otra. Insisto, cualquier consulta con toda esta temática, por favor hagan a través del foro, participen de él, por favor. Así hacemos alguna explicación en los encuentros sincrónicos que se pueden organizar hasta que termine los dos módulos que tenemos. Acá hay una especie de comparación: detergentes y desinfectantes. Los detergentes se utilizan en la limpieza, los desinfectantes se utilizan para la desinfección. ¿Sí? Estoy remarcando estas cuestiones que ya vine explicando. No es correcto mezclarlo ni cambiar el orden de uso, es peligroso. Y acá hay un punto que no había mencionado hasta ahora, porque normalmente sucede. Cuando yo mezclo los productos que utilizo en la limpieza, que son los detergentes, con los que son para desinfección, que son los clorados mayormente, porque es el más económico, es el más potente, es el que más efecto tiene sobre las cargas microbiológicas patógenas, es el cloro, la lavandina, es el más efectivo y es el más económico, así que hay que utilizar ese. Pero cuando yo mezclo estos dos productos químicos, estoy generando una reacción química que me anula las capacidades de cada uno. El detergente deja de ser detergente con las propiedades que vimos recién, y el desinfectante deja de ser desinfectante porque se evaporan las capacidades que tiene el cloro que tiene esa agua lavandina. Entonces no me sirve para nada. No puedo mezclarlo. Se utilizan en forma separada porque su contacto genera una reacción química. Pero además esa reacción química es nociva para nuestras fosas nasales. Hay gente que es alérgica a esta y otras que no. Pero en realidad no hay que exponerse a eso, no es necesario, porque antes de que nos pueda suceder algo o no a nosotros en nuestra salud, no los estamos utilizando adecuadamente y no sirven ni como detergente ni como desinfectante. Por eso no se deben utilizar mezclados. Y en realidad tampoco se pueden mezclar los detergentes y los desinfectantes con otro tipo de domisanitario, como pueden ser los desinfectantes de piso, todos los desodorizantes o desinfectantes. No se puede mezclar, cada uno tiene un uso específico y están diseñados de una forma específica, y mezclarlos no tiene sentido. Pierdo plata, pierdo capacidades de resultado, de obtención de resultados, y pongo en riesgo todos los entornos y la salud de los que están trabajando y de los que van en el caso de consumo de elaboración de alimentos, de los que consumen esos alimentos. Entonces es imposible, como dice acá, desinfectar de modo eficaz y eficiente sin antes haber realizado un procedimiento de limpieza. La limpieza, insisto, para que no se olviden, es el procedimiento, parte de la higiene, que se realiza con detergentes o jabones. Bueno, acá está desinfección, estamos hablando exactamente de lo mismo. Desinfección, para una definición sencilla, es
la adecuada eliminación de microorganismos nocivos. En realidad la desinfección elimina todos los microorganismos a los que puede afectar el cloro, que son la gran mayoría, pero nosotros pensamos en eliminar microorganismos nocivos, los que son patógenos. Esto es a los fines de la definición. Recordar que la desinfección no se puede utilizar, no se puede realizar, no es efectiva si yo primero no elimino la protección de los microorganismos, que es justamente películas o biopelículas que nosotros formamos y que se forman con las sustancias y los elementos derivados o que generan nuestras materias primas, por ejemplo las carnes, que tienen mucho nivel de cantidad de grasa, sobre todo si pensamos en pollo, es sumamente grasoso, aceitoso. Eso genera biopelículas porque van a contener cargas microbiológicas y van a permanecer ahí hasta tanto nosotros realicemos una limpieza, o sea, la utilización de un detergente. Si no, la desinfección no tiene sentido. Disolver las biopelículas permite exponer los microorganismos al limpiador y luego al desinfectante. Eso es una higiene completa y segura. Procedimiento de higiene completo, procedimiento que va a traducirse en una higiene completa y segura. ¿Sí? Quería decirles algo antes que se me vaya de la cabeza. Muchas veces cuando están realizando procedimientos de limpieza, mal denominados de limpieza, pero bueno, supongamos que están utilizando la limpieza, cuando terminan y utilizan el desinfectante o los desodorantes para pisos, normalmente los desodorantes son para pisos, se generan unos olores o vaos que son muy feos, son horribles. Suele pasar en algunas carnicerías, en algunas pollerías. Esos olores que se generan cuando están haciendo los procedimientos de limpieza y desinfección, tienen que ver con que los elementos residuos que quedan en el piso, que se van conformando, se van uniendo y se van mezclando, reaccionan con el cloro normalmente y con algunos componentes de los desodorantes, pero normalmente es el cloro o el agua lavandina lo que los hace reaccionar, porque hay en realidad es una modificación, una reacción química con las proteínas y las grasas que están en esa agua, que no se les aplicó un detergente, no se emulsionaron, entonces entran en contacto con el cloro y generan ese olor nauseabundo. Es indicador esos olores cuando suceden, cuando ocurren en cualquier lugar, en un negocio, en un baño, en sus propias casas. Cuando eso sucede es indicador de que el procedimiento no está bien hecho y que no hubo emulsión de todas las grasas y no se puso en suspensión todas las otras sustancias. Entonces cuando aplico el desinfectante me va a generar una reacción química que va a producir ese olor nauseabundo. Quiero decir con esto, es un indicador que el procedimiento está mal hecho. Si yo lo hago bien, el olor que tiene que quedar es a limpio, no olor feo. Insisto, cuando ese olor feo aparece es porque el procedimiento está mal hecho, o mal utilizo los domisanitarios, o no son de la calidad requerida para el trabajo que estoy haciendo. Esa mezcla de domisanitarios o de detergentes de mala calidad o desinfectantes, desodorantes, lavandina, genera esos olores horribles que muchas veces se perciben en lugares que incluso están limpios o están limpiando, y es horrible. ¿Qué pasa? Con el transcurrir del día ese olor se va. ¿Por qué? Porque se evaporó el agua, se evaporó el cloro y deja de suceder esa emanación de esos gases que generan ese olor. Está relacionado, y esto lo digo como conocimiento general para que lo sepan, cuando hay olores feos mientras se están haciendo procedimientos de higiene o limpieza, como quieran llamarlo, o le llamaban antes, ahora son procedimientos de higiene para ustedes, tienen que ver con esto, con la mezcla de esos componentes de la suciedad y principalmente que reaccionan con el cloro. Bien, insisto con esto, el desinfectante por excelencia es el hipoclorito de sodio o agua lavandina o lavandina.
Acá lo que voy a hacer es hacerles unas indicaciones, dejarles cómo son las concentraciones que debo utilizar, porque en realidad el agua lavandina no se debe tirar en forma discriminada porque es nociva, es un alcalino muy poderoso, daña las superficies, todo tipo de superficies las daña y daña a las manos, justamente por el pH que tiene, que es muy alcalino. Las lavandinas que se deben utilizar normalmente son de tipo comercial, quiero decir, tipo comercial, las comunes, no las que vienen con otros objetivos que se usan para otro tipo de funciones como ropas o para máquinas o otras cuestiones. La lavandina más común, la más simple, que diga 50, incluso hasta 60, ya no vienen, pero por ahí hay algunas de 50 gramos de cloro por litro. Esa indicación que dicen, presten atención a las lavandinas, que dicen, tienen una concentración, puede decir, hoy hay de todo tipo de números, van a encontrar de 40, de 30, de 20. Bueno, esto representa un problema, porque para la desinfección necesitamos concentración de cloro, no cantidad de agua lavandina, concentración de cloro. Y las lavandinas, como tienen distintas concentraciones de cloro, hay que tener mucho cuidado, porque hay lavandinas que son de 25 gramos de cloro por litro. La concentración es de 25 gramos. Eso quiere decir que para los procedimientos y para los detalles que vienen a continuación, tengo que duplicar la cantidad de lavandina que utilizo. Todo lo que está indicado en todas las bibliografías, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a las diluciones y su concentración, están establecidas sobre una lavandina que anda entre los 50 y los 60 gramos por litro. Antiguamente siempre existían las de 55 y algunas menores. Hoy ya no están más. Se encuentran algunas de 50, pero de 60 es difícil. Y sí, prosperaron las de 25 gramos de cloro, sobre todo durante el periodo de pandemia. ¿Qué pasa? La concentración de cloro es menor. Si yo quiero una concentración de desinfección efectiva, tengo que tener en cuenta qué graduación de cloro tiene esa lavandina que compro, que consumo, porque si no, no voy a desinfectar. ¿Está? No voy a desinfectar, no le va a hacer nada a los microorganismos. Y no sirve tampoco poner grandes cantidades, porque se vuelve antieconómico utilizar. De hecho, ahora cuando veamos lo siguiente, van a ver que las diluciones son con muy poca cantidad de cloro y hay que respetarlas, porque además de desinfectar, tengo que cuidar las superficies para no dañarlas. Entonces poner de más no tiene sentido y además es costoso. Pasamos a la siguiente. Diluciones de desinfección. Acá yo les puse 3 diluciones de distintas concentraciones y les explico lo siguiente. La dilución número 1, que es 0,05% de concentración de cloro, es efectiva, es suficientemente efectiva si el procedimiento de higiene es completo. ¿Se entiende? O sea, yo hago correctamente y lo vengo y lo sostengo en el tiempo, el procedimiento orden, limpieza, desinfección. Esta concentración de cloro o de agua lavandina es perfecta, no necesitan más que esto. Y de hecho, esta concentración de cloro yo podría tirarla sobre una ropa y no le va a hacer nada, pero sí mata microorganismos. Es muy bajita. Para conseguirla necesito hacer una preparación en 1 litro de agua, aproximadamente 10 mililitros de lavandina. De esa de concentración al 50 o cerca de 50 gramos por litro. ¿Se entiende? Pero esto tiene un inconveniente. Cuando yo hago una preparación, porque acá está puesto de 1 litro y también de medio litro, cuando yo hago una preparación de desinfección, no la puedo utilizar al día siguiente, solamente me sirve para el momento en que lo hago o de última en la jornada que lo hago. Puede durar el día y puede ser. Por eso siempre las diluciones de desinfección las tengo que preparar cuando las voy a utilizar. Yo por eso agregué a propósito una preparación de medio litro, acá dice 400-900 mililitros de agua, con 5 miligramos de lavandina. 5 miligramos de lavandina es una jeringuita de esas chiquitas,
que pueden conseguir en cualquier lado, en una farmacia, y esa es la medida adecuada. Y con medio litro de esa preparación les puedo asegurar que desinfecto muchísima superficie, porque lo único que tengo que hacer es atomizarla y dejar que se seque, nada más. Pero para eso tiene que haber estado bien hecho el procedimiento de limpieza. Entonces yo con esta concentración, que no es dañina, que permite eliminar de forma segura los microorganismos, yo puedo asegurar la superficie. Y con poca cantidad, no necesito hacer mucho. Y si me sobra, al otro día no la puedo utilizar. Yo lo que sobra de esto tengo que tirarlo. No puedo preparar diluciones para desinfección para tenerlas periodos largos. No importa en qué base estén. Inmediatamente yo bajo la concentración natural que tiene el cloro o esa agua lavandina que compré en sus envases originales. Una vez que la diluí, me sirve para las próximas horas y el trabajo de ese día. Más no, al otro día no sirve y quiero ser insistente con eso. No es un desinfectante después de 24 horas, incluso de 12 horas. ¿Está? No me va a servir. De hecho, los envases en que viene la lavandina, los comerciales, una vez que yo los abro, empieza el proceso de degradación. Y fíjense siempre las fechas de vencimiento, porque hoy es muy incomún encontrar ofertas de agua lavandina, pero nadie mira que su vencimiento está muy próximo a caducar. ¿Y qué pasa? Si le prestan atención a los vencimientos, se van a dar cuenta que las lavandinas duran muy poquito tiempo. En el envase normal, en el envase original. No traen periodos largos de durabilidad. Son cortos. ¿Por qué? Porque se degrada. Con el tiempo va disminuyendo sus capacidades. Recuerden que la lavandina, el agua lavandina, es fotosensible. Esto quiere decir que es sensible a la luz. Por eso los envases siempre son oscuros o tienen un color característico. Es volátil y es termosensible. No soporta las temperaturas. No puedo utilizarlo con temperaturas. Bien, la dilución número 2 es una concentración de cloro más importante. Este sí mancharía ropa, es al 1% de concentración de cloro. Y para obtenerla, tengo que hacer, que puede ser para los baños, por ejemplo, esa o la 2, puedo utilizarla para los baños, no para la cocina, porque ya me va a dejar olor o va a generar olor feo si no están bien hechos los procedimientos. Si lo quieren tener como una medida de seguridad, pueden utilizarlo, no es tan importante. La concentración se va a tardar un poco más en disiparse que la de 0,5, pero una dilución 0,1 o 0,2 de concentración de cloro sirve perfectamente también para desinfectar. Pero es más utilizable en un baño en donde quiero asegurar, por el tipo de microorganismo que va a haber, puedo utilizarlas ahí. Acá está igual que en la anterior. Fíjense como es mayor concentración. Ahora, para obtener medio litro de desinfectante, tengo que poner 2 jeringuitas, 10 mililitros en 490 mililitros de agua segura, el agua de red, ¿sí? Con eso obtengo esta concentración. Y la siguiente tiene el doble. Las dos, la dilución 2 y la 2,3, mancha y puede dañar superficies, téngalo en cuenta. La primera no. Ahora, esto está muy lejos del chorro de lavandina en cualquier lugar. En una botella, en un balde, en lo que sea. No sirve, estoy gastando de más y estoy afectando a la superficie. También este es uno de los motivos, no tener presente la concentración de la lavandina, que también genere olores, cuando me paso con las medidas, genere olores desagradables por estas reacciones químicas que explicaba anteriormente. Otras disoluciones de desinfección, como pueden ser, yo acá las tengo numeradas, ustedes pueden considerarlas como quieran, las de alcohol. El alcohol se utiliza para la desinfección principalmente de manos. Puede utilizarse para algunas otras superficies, sí, sirve. Pero recuerden que es una desinfección. Este tipo de desinfección siempre es sobre lo último que se me contaminó. Si yo tengo formado biopelículas, porque por ejemplo el alcohol se utiliza para las manos, pero si no me las lavo no estoy desinfectando mucho.
Yo la puedo utilizar, se utiliza a veces para algunos elementos de mucho contacto, como puede ser controles remotos, teléfono. Ahí sí que otro tipo de alcohol para eso, que es el alcohol isopropílico. Eso es más eficiente que utilizar este tipo de concentraciones de alcohol, que es para desinfección principalmente de manos. Es conveniente hoy comprar, porque ya está en el mercado, antes no existía el alcohol al 70, que es útil para los microorganismos. Porque si tiene una concentración normal, que anda en el 96% más o menos, no sirve para microorganismos. Esto no es un capricho, sino que los microorganismos reaccionan de una forma distinta a concentraciones muy bajas o de concentraciones muy elevadas. En realidad la concentración ideal es del 80, entre el 60 y el 80. Por eso se pone en el 70, y esta especificación técnica, hoy con esta especificación existen en el mercado muchos productos que ya son diluidos al 70%. El amonio cuaternario es la dilución que implique o que diga o que aconseje el rotulado del producto que compro. Los amonios son caros, esto desde la experiencia propia, hoy en el mercado no están identificados si son primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación. No los identifican, lo venden y punto. Y eso no está bueno, pero bueno, nosotros no nos vamos a poner a controlar eso. Si no están seguros de que es de quinta generación, no se puede utilizar para entornos en donde va a haber contacto de superficie con las personas o con los alimentos, porque son tóxicos los amonios cuaternarios. El más adecuado a la utilización para las personas y para la industria alimentaria es el de quinta generación. Pero insisto, si no está bien identificado, no es conveniente comprarlo, pero aparte es un gasto innecesario, porque la desinfección la podemos hacer perfectamente con agua lavandina. Bien, ya vamos a ir cerrando este módulo. Procedimientos operativos de higiene, el concepto. Esto básicamente es exactamente lo mismo que veníamos hablando, pero hablamos acá de procedimiento operativo, ¿sí? En este caso de higiene, hay procedimientos operativos estandarizados para todo. En este de higiene tiene que ver con la implementación de un sistema de higiene que esté diseñado, que esté escrito. Esto implica algunos tecnicismos que se tienen en cuenta, pero yo puedo escribir mis procedimientos de higiene para que todos los operarios que tienen que trabajar en una área, en una zona, en una instalación determinada, lo hagan exactamente todo igual. Si está escrito, eso es estandarizado, diseñado, puedo sostener en el tiempo los procedimientos de higiene que sean seguros. El diseño, para hacer un diseño tengo que identificar, en función de lo que ya vine explicando, todos los factores: superficie, circulación. Sentido de circulación es muy importante. El orden de acción, como lo dije anterior: primero lo de menor riesgo, segundo lo de mayor riesgo. Aplicar un procedimiento de higiene completo: orden, limpieza, desinfección. Tener los elementos necesarios para llevar, y los elementos de protección EPP son elementos de protección personal. Eso tiene que ver con normas de seguridad e higiene, que tienen que ver con las personas y la utilización de los entornos y de los elementos, ergometría y un montón de cosas que por ahí nosotros no tocamos en seguridad alimentaria. Y la determinación de los productos domisanitarios, o sea, de higiene, limpieza y desinfección, que voy a utilizar. Tengo que escribir el diseño, tengo que cumplirlo, para eso se escribe, y tengo que documentar cada uno de los pasos, o sea que tienen que haber planillas que se van anotando, se van firmando. Eso, si quisieran algo de esto para aquellos lugares que tienen mucha gente o que están un poco complicados con estas cuestiones, se puede diseñar en función de la condición y de la estructura edilicia. Es un factor fundamental conocer eso para poder diseñar. Y todos estos diseños deben ser continuamente rediseñados. Perdón, disculpa, pero estoy con mi secretario acá y se altera con lo que pasa en la calle. Bien, pasamos, creo que ya estamos al final acá. Como les decía recién, la implementación de un proceso operativo de higiene estandarizado requiere las mismas consideraciones
que veníamos anunciando antes, solamente que esto sería algo escrito, es un plan, es una planificación escrita y que requiere los pasos que indicamos acá, que eso se los dije: identificar la zona de mayor y menor riesgo, escribir los procedimientos y su orden de ejecución, establecer las disoluciones de detergente y lavandina que se van a utilizar y que son absolutamente necesarias. Recuerden que las diluciones de lavandina no se pueden hacer si no es solamente en el momento que las voy a utilizar. Las detergentes sí se pueden hacer con anterioridad y pueden estar preparados para eso, se pueden guardar así, no hay problema. Pero las de lavandina solo se preparan cuando se van a utilizar. Registrar y firmar el cumplimiento del plan escrito con las planillas de control que estén establecidas en ese diseño que alguien podría realizar. Si no, puedo aportar algún diseño base que pueda tener si es que esto les interesa. Y bueno, con respecto a lo que es higiene y la comprensión, que básicamente es lo mismo que para la manipulación, estaríamos cerrando este módulo. Me queda armar uno más y entregarles uno más con todo lo mismo, pero desde desde el punto de vista de la manipulación de alimentos específicos. Es un módulo cortito, no se me asusten y por favor léanlo. Como ya le dije varias veces, cualquier duda o las consultas las pueden dirigir a través de la plataforma o en el foro. Lo pongo a los foros para eso, para que ustedes puedan escribir. Así que ahí los espero. Gracias por su atención.